Hola a todos, bienvenidos a este live donde vamos a hablar de la formación en teoría polivagal y voy a estar contestando sus preguntas al respecto. Ya me mandaron unas preguntas ayer en las historias, las tengo aquí anotadas y obviamente si tienen preguntas me las pueden ir haciendo aquí en el chat. ¿Cómo va su mañana? Me imagino que muchos trabajando, como yo, como todos. Casi se acaba la semana, lo cual pinta muy bien. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Si me quieren decir de dónde me acompañan y sobre todo a qué se dedican y por qué les interesa la formación, la primera formación en español de teoría polivagal. Me ayuda mucho a entender en qué área de su vida profesional quisieran aplicar esta información y sobre todo esta mirada y esta técnica, ¿no? Para ayudar a las personas a sanar. En lo que se van conectando les cuento 2 o 3 cosas sobre la teoría polivagal yo y luego comienzo a contestar sus preguntas. ¿Les parece? Así damos a tiempo a todos de conectarse. Entonces, la teoría polivagal lleva más o menos 25 o 30 años en circulación. Es una teoría que empezó en el rubro académico y científico nada más, estudiando los mamíferos y estudiando a los seres humanos como mamíferos. Y esta teoría ha revolucionado el mundo de la salud mental porque nos ha permitido reconocer que hasta que no reconozcamos, hasta que no respetemos nuestra neurobiología, va a ser muy difícil que podamos encontrar un equilibrio, una paz y una salud en nuestras vidas. ¿Qué quiere decir respetar nuestra neurobiología? Quizás puede sonar un poco complicado. Respetar nuestra neurobiología significa reconocer que hay una maquinaria dentro de nosotros, hay unos mecanismos, hay unas maneras de responder a la vida que son normales y que si no las respetamos, y ahora les voy a hacer un ejemplo, vamos a ir en contra de nuestra propia naturaleza y ahí generamos toda una cascada y todo un efecto dominó de problemas físicos, mentales y emocionales. Les voy a hacer un ejemplo muy sencillo. Lo estaba haciendo ayer en una entrevista que me hicieron para un podcast. Les decía, muchas veces, por ejemplo, cuando nos enojamos, ¿no? Nuestro mundo de wellness y de salud tan pulido y tan perfeccionista nos hace sentir que enojarnos es una reacción equivocada. Que si yo siento enojo, tengo que encontrar la manera de contener mi enojo, controlar mi enojo, o inclusive quizás ni siquiera sentir mi enojo porque nadie quiere ver a una persona enojada. Y si me enojo es como que yo no estoy teniendo suficiente control sobre mis emociones. La teoría polivagal nos ofrece una mirada muy distinta y nos dice eso. Nos dice, cuando tú estás enojado, el enojo es la única manera que tu cuerpo tiene para mostrarte que tus límites están siendo transgredidos. El enojo, como cualquier otra emoción, es un mensajero, es información, es una señal que apunta hacia una dirección y que está diciendo algo necesita de tu atención. Entonces, cuando comenzamos a honrar y a respetar nuestras emociones, no porque yo quiera ir por la vida enojado, no porque yo quiera proyectar mi enojo sobre los demás, pero cada vez que yo reprimo lo que siento, no me estoy dando la oportunidad de usar esas reacciones como un autodiagnóstico. Las reacciones emocionales son una forma de mostrarnos donde nos falta autocuidado. Lo voy a volver a repetir y te recomiendo apuntarlo. Nuestras reacciones emocionales nos muestran donde nos falta autocuidado. ¿De acuerdo? Entonces la teoría polivagal nos dice, cualquier proceso de sanación necesita empezar respetando estas reacciones. Porque estas reacciones, que sea el enojo, que sea la ansiedad, que sea la depresión, que sea el estrés crónico, ninguna de estas reacciones son malas. Por supuesto, tienen un precio, son incómodas y no las queremos sentir. Todos de acuerdo con esto. Pero la única manera de deshacerme al enojo es darle una salida consciente. Es entender qué me viene a mostrar ese enojo. Entonces tenemos que acoger nuestro enojo, tenemos que acoger nuestra ansiedad, tenemos que acoger nuestra depresión, que no significa quedarnos ahí atorados, no significa ahogarnos en la depresión o mantenernos atorados en el remolino de la ansiedad, pero significa poder entender por qué mi sistema nervioso
está respondiendo con enojo? ¿Por qué mi sistema nervioso está respondiendo con ansiedad? ¿Por qué mi sistema nervioso está respondiendo con depresión? Y si tú trabajas con personas, díganme cuántas de las personas que están aquí trabajan con otros seres humanos. Tal vez eres psicólogo, tal vez eres coach, tal vez eres terapeuta, quizás eres quiropráctico, quizás eres médico, quizás eres enfermera, quizás eres maestra de yoga. Dime si tú trabajas con otras personas. Y así me voy entendiendo un poco qué tipo de audiencia tenemos el día de hoy. Pero cuando tú trabajas con otras personas, no los puedes guiar hacia un proceso de sanación si tus pacientes no comienzan primero a respetar sus reacciones. Ok, muchas personas aquí trabajando con otras personas. Me encanta. Entonces somos todos colegas. Bienvenidos, colegas. La teoría polivagal nos permite decir, ok, este enojo nos está mostrando algo. Esta depresión nos está mostrando algo. Por ejemplo, ¿la depresión qué es? La depresión es una anestesia autoinducida porque me siento sobreestimulado. Entonces, les voy a mostrar un ejemplo del error común de cómo tratamos la depresión en, digamos, el acercamiento de salud mental tradicional. Cuando alguien está deprimido es como, ¿cómo lo levantamos? ¿Cómo encontramos más motivación? ¿Cómo la persona deprimida puede sacudirse la depresión y empezar su día? Pues esto bajo el lente de teoría polivagal no funciona, y les explico por qué. Porque desde el punto de vista neurobiológico del sistema nervioso, la depresión, ¿sí?, no es un estado de poca energía, es un estado de muchísima energía. Parece ser un estado de poca energía, en realidad es un estado de muchísima energía. ¿Por qué? La depresión es un intento de amortiguar un estado interior sobreestimulado. ¿Qué significa eso? Que cuando yo me siento bombardeado por mis responsabilidades, las expectativas sociales, mi autoexigencia interna, la presión del trabajo, la presión de ser mamá o papá, llega un momento que cuando mi sistema nervioso no puede cargar con tanto estímulo, la única manera de hacer frente al estímulo es dejar de sentir. Entonces la depresión es como una anestesia autoinducida que me dice, como no puedo con todo lo que siento, como no puedo con toda la presión, voy a sentir menos. Entonces la depresión es una coraza para sentir menos, porque ya no estaba pudiendo, sintiendo tanta cosa. Pero ¿qué pasa? Para sostener la depresión, para sostener la coraza de la depresión, para sostener ese estado apagado y anestesiado, mi cuerpo y mi sistema nervioso necesitan producir un estado elevado de energía. Entonces, pensamos que la persona con depresión necesita más energía. No es cierto. La persona con depresión necesita bajar su percepción de sobreestimulación para ya no necesitar recurrir a la coraza de la anestesia de la depresión. ¿Están entendiendo lo que quiero decir? Entonces, hay muchos malentendidos acerca de nuestros desafíos de salud emocional por no entender qué está sucediendo a nivel fisiológico, a nivel neurobiológico. Es por eso que cada vez que le dices a una persona deprimida, nada más levántate y sacúdete y sigue adelante, no está tan grave, ¿por qué no te puedes levantar de la cama? Es porque una persona con depresión literalmente no se puede levantar de la cama. Pero no es que no tiene energía. Tiene demasiada energía acumulada, tiene demasiada energía de congelamiento, así le llamamos. Es una energía que no es que no hay, es que esta energía está congelada, ¿sí? ¿Y por qué la persona deprimida no quiere o parece que no quiere salir de la depresión? Porque no sabe cómo usar toda esta energía congelada. Y cuando se descongela esta energía, ahí va a haber depresión, va a haber, enojo, va a haber frustración, va a haber la sensación de sentirme totalmente abrumado. ¿Ok? Entonces, ese es un ejemplo simple de cómo la mirada polivagal nos permite entender mucho más a fondo lo que está pasando en nuestros pacientes,
en nuestros alumnos. Yo lo veo mucho con los educadores que cuando comienzan a usar la teoría polivagal para relacionarse con sus alumnos, los alumnos aprenden mejor, aprenden más fácilmente, están más atentos, son más participativos. El maestro puede brillar mucho más, hacer mucho mejor su trabajo y obtener muchos mejores resultados con sus alumnos. ¿Por qué? El fundamento de la teoría polivagal se basa en la capacidad de estar presentes en nuestro propio cuerpo. ¿Y por qué eso es tan importante? No es solo porque es rico estar presente. Es porque cuando estoy presente, tengo la capacidad de tener acceso a mis recursos internos. Cuando estoy presente puedo aprender, cuando estoy presente puedo evolucionar, cuando estoy presente puedo cambiar, cuando estoy presente puedo reflexionar y retroalimentarme, cuando estoy presente puedo ser creativo, cuando estoy presente puedo ser valiente. Si se dan cuenta, todas esas cualidades de ser presente son necesarias para sanar, para crecer y para evolucionar. Entonces, ¿qué pasa muchas veces en el consultorio? La gente llega con un problema, comenzamos a hablar del problema, pero cuando solo abordamos el problema desde la cabeza, ahí tu paciente ya le ha dado 1,5 millones de vueltas. No necesitan hablar más de su problema muchas veces. Necesitan mirar su problema desde otro lugar. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la mirada con la cual miro mi problema define si lo puedo solucionar o no. ¿Sí? Entonces, solucionar los desafíos de salud mental y emocional no se basa en encontrar una solución. Se basa en hacerle ver a su paciente cuál es la mirada que está generando este problema. ¿Cuál es la mirada que tú tienes que está amplificando este problema, este desafío de salud mental? Nos enfocamos más en el proceso que en el contenido, más en la mirada que en la solución. Y es fenomenal qué tan transformador es eso. Quiero saber si aquí hay alguien que ha venido a terapia conmigo o alguien que ha tomado terapia somática o que ha tomado terapia polivagal. Si están aquí, por favor, escriban en el chat qué fue lo más transformador para ti de empezar a atender tu salud mental y emocional desde la mirada del sistema nervioso. Me encantaría escucharlo. Mientras voy contestando algunas de las preguntas que recibí. Norma pregunta, ¿qué tiene que ver el trauma con el sistema nervioso? Simple. El trauma es una experiencia que rebasó mi capacidad de ese momento. Es un evento que yo no pude procesar y contener, me desbordó. Un evento que fue más grande que yo, más grande que mis recursos. Entonces, ¿dónde se aloja la carga de este evento? Se aloja en mi sistema nervioso. Porque imagínate que alguien te aventa una pelota que pesa 100 gramos. Tú recibes la pelota y esta pelota la puedes cargar, no hay ningún problema. Ahora imagina que alguien te avienta una pelota de 15 kilos. Llega la pelota y no la puedes cargar y quizás te caes o te tambaleas. El trauma es un poco así. Es como recibir de manera inesperada una pelota que no tienes la fuerza para sostener y para cargar. Entonces, ¿qué pasa? Lo que sucede es que mi sistema necesita protegerse de esta pelota. Y los mecanismos de defensa para protegerme de esta pelota muy pesada del evento traumático nacen en mi sistema nervioso. Entonces, para yo seguir siendo funcional y seguir existiendo a pesar de esta experiencia traumática, genero muchas capas, muchos mecanismos de defensa. ¿Y cómo se ven esos mecanismos de defensa? Se ven como parecen rasgos de mi personalidad, ¿no? A veces pensamos que nuestra timidez es nuestra personalidad. Es casi siempre un mecanismo de defensa. A veces pensamos que nuestro enojo es parte de mi personalidad. Es casi siempre un mecanismo de defensa. A veces pienso que mi depresión es que por genética o por química así soy. Casi siempre es un mecanismo de defensa de mi sistema nervioso. La mayoría de lo que hoy consideramos problemas de personalidad
o problemas emocionales son mecanismos de defensa desarrollados a raíz de una experiencia traumática. Y si tú no tienes esa mirada como profesional de la salud, no vas a poder llevar a tus pacientes a la raíz de lo que están experimentando. Checando comentarios. Andrea contestó. Hola Andrea. Andrea es de Ecuador. Yo fui a terapia contigo y fue transformador. Siendo psicóloga me transformó entender que mi cuerpo alojaba el trauma que mi mente ni había concebido. Y esto era lo que me tenía congelada y estancada. Gracias, Andrea. Es justo eso. El sistema nervioso contiene información que no llega a la cabeza. Entonces, cuando tú te sientas con tu paciente, te va a poder compartir lo que tiene en su cabeza, y eso es una parte importante del proceso terapéutico, pero por más que tú le hagas preguntas, no te va a poder decir qué está pasando en su sistema nervioso, en su cuerpo, porque el sistema nervioso y el cuerpo no hablan con palabras, hablan con sensaciones. Entonces tú necesitas saber leer las sensaciones de tu paciente, necesitas ayudar a tu paciente a traducir eso que vive en sensaciones en una narrativa coherente, en una imagen, en unas palabras, darle nombre a lo que sientes, y entonces comienza a hacer sentido, lo podemos empezar a reflexionar e integrar. ¿Ok? Alguien pregunta, ¿por qué ante cualquier situación de miedo y cuello mis hombros se tensionan fuertemente? Muy buena pregunta, muy relacionada con la teoría polivagal. Porque subir los hombros, ¿no?, y tensar el cuello es un mecanismo de defensa. Cuando estoy así, estoy relajado y más vulnerable. Cuando estoy así, estoy acorazado. Entonces, cada vez que tenemos una emoción, que sea una emoción como un miedo grande o una emoción chiquita, ¿no?, como una pequeña inseguridad, mi cuerpo refleja, mi cuerpo somatiza esa emoción. Mi cuerpo muestra cómo está respondiendo a esa emoción a través de la contracción muscular, a través de la inflamación de la fascia, a través de cómo funcionan mis vísceras. Y eso es lo que nos permite empezar a entender la teoría polivagal. Cuando mi paciente tiene ansiedad, ¿qué está sucediendo con su respiración, con su latido, con su actividad mental, con la temperatura de su cuerpo? Porque no nos calmamos con los pensamientos, amigos. Nos calmamos atendiendo las señales fisiológicas de mi cuerpo. Por ejemplo, cuando tengo ansiedad, si yo le digo a mi ansiedad, cálmate, no pasa nada, cálmate, no pasa nada, cálmate, no pasa nada, eso solo incrementa la ansiedad. ¿Qué es lo que baja la ansiedad? Cuando comienzo a seguir el ritmo de mi corazón, cuando comienzo a tomar en cuenta mi respiración, cuando uso la vista para asegurarme que no hay peligros, cuando uso mis 5 sentidos para volver a calmar mi cuerpo. No puedo calmar mi cuerpo con la cabeza, puedo calmar mi cuerpo con el cuerpo. ¿Ok? Erika pregunta, ¿la teoría polivagal aplica con pacientes con depresión mayor, psicóticos o ansiedad? Por supuesto que sí, porque la teoría polivagal es la base de quiénes somos como seres humanos, ¿sí? Entonces la teoría polivagal te va a ayudar a informar la metodología que tú ya uses en acompañar a otras personas. Yo empecé a estudiar la teoría polivagal cuando enseñaba yoga y meditación. Y eso me ayudó muchísimo a entender mejor cómo guiar una clase de yoga, cómo ayudar a la gente a meditar sin disociarse e irse a Marte, ¿no? y congelarse en un estado meditativo. Entonces, la teoría polivagal nos ayuda a entender nuestra humanidad. Y eso es necesario para todos. Si yo tuviera injerencia en eso, yo creo que la teoría polivagal deberíamos enseñarla en secundaria, en las escuelas. ¿Sí? En lugar de decirle a los niños, no sientas eso, no te enojes, no llores, les enseñaríamos cómo atiendo mi enojo. ¿Qué hago con mi enojo para no lastimar a otro con mi enojo, pero para que el enojo tampoco lo reprima y me lo guarde y me lastime a mí, ¿no? Entonces Susana pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la terapia y la metodología de experiencia somática y el diplomado de teoría polivagal? Eso me lo hacen todo el tiempo. La diferencia es muy simple, Susana. Experiencia somática es una metodología terapéutica
basada en la teoría polivagal. ¿Sí? Entonces, experiencia somática es una metodología terapéutica especializada en trauma para ayudar a la gente a procesar el trauma. Y experiencia somática se basa en la teoría polivagal. El diplomado en teoría polivagal no te va a dar una metodología como tal. No te va a decir, con tus pacientes haces 1, 2, 3. El diplomado en teoría polivagal te va a enseñar la teoría polivagal, te va a enseñar diferentes aplicaciones y te va a enseñar cómo tú puedes complementar lo que ya haces con otras personas con la mirada y las herramientas de la teoría polivagal. Por eso es un curso, este no es un curso para formar terapeutas. Este es un curso para personas que ya tienen su especialización, ya tienen su licencia, ya tienen la metodología que usan, ¿no? Y quieren integrar a la metodología que ya usan la mirada de la teoría polivagal. ¿Ok? Alguien más pregunta, ¿en el diplomado tendremos apoyo para el proceso emocional de cada uno de nosotros? Obviamente va a haber contención en el diplomado, pero este diplomado no es una experiencia de transformación personal. Obviamente te va a transformar, entender la polivagal y entender cómo aplicarla en tu trabajo, pero esto no es un curso como, digamos, que si me caigo de la silla, no es un curso de experiencia personal y de transformación personal. Es un curso para profesionales de la salud, para profesionales que acompañan a otros seres humanos. Entonces, que ya tienes tu camino, ya tienes tu desarrollo, ya tienes tu terapeuta, sabes, tú ya tienes tus herramientas personales, ¿no? Y quieres aprender algo a nivel profesional. ¿Ok? Que Cecilia tiene muy buena pregunta. ¿Qué pasa cuando mis piernas se paralizan y la espalda baja me duele? Cuando sentimos que no nos podemos mover, esa es una de las respuestas del sistema nervioso, que nuevamente se llama congelamiento. En este caso, cuando las piernas están duras y paralizadas, se llama inmovilidad tónica. Se llama inmovilidad porque no me puedo mover, es tónica porque mis piernas están duras, están rígidas, que es lo opuesto de un colapso, donde cuando ya ni siquiera tengo tonicidad en mis músculos. Son dos formas diferentes de congelamiento. Pero cuando yo me siento que no me puedo mover, eso muestra que algo en mí está en un estado de terror. ¿Cuándo es que nos paralizamos? Cuando algo me asusta. ¿Has visto un ratoncito o un gatito o un perrito? El único momento que se congelan es cuando tienen mucho miedo. Y a los seres humanos nos pasa lo mismo. A veces nos congelamos físicamente, pero ¿cuántas veces les ha pasado que te congelas emocionalmente? O por ejemplo, tienes que dar una presentación y te congelas verbalmente, ya sientes que no sabes cómo responder o no sabes qué decir. O te congelas emocionalmente que quisieras decirle a tu pareja, oye, eso se sintió muy mala onda, no me gustó cómo me contestaste, pero no puedes expresar tus emociones. Esos son todos ejemplos de congelamiento. Y cuando nos congelamos, no podemos salir de esos estados solo con las palabras. Necesitamos ayudar al sistema nervioso a volver a sentirse suficientemente confiado para volver a expresar, para volverse a mover. Toda la base de la teoría polivagal se cimenta sobre la ciencia de estar a salvo, porque hoy en día la investigación nos ha mostrado que si yo no me siento a salvo, no puedo ser yo. Si yo no me siento a salvo, no puedo moverme por la vida con flujo, con confianza. Si yo no me siento a salvo, no confío en mí. Y si no confío en mí, no voy a poder confiar en nadie más. Entonces la teoría polivagal va al corazón de lo que es nuestra humanidad. Lauri pregunta, entonces, ¿podríamos tener un trauma ubicado en el sistema nervioso y no saberlo? ¿Y por ende serían nuestras respuestas desde las emociones? Claro que sí. A ver, la mayoría de nosotros, el 75% de la población ha sufrido trauma. Pero la mayoría de nosotros no sabemos que hemos sufrido trauma. ¿Por qué? Porque el trauma no se aloja en la memoria. Tus experiencias normales son procesadas y se vuelven una memoria. El trauma no se convierte en una memoria. ¿Por qué? Porque es una experiencia que me ha dolido tanto
que mi cabeza y mi cuerpo y mi sistema nervioso dicen, no, tenemos que borrar eso del hard disk, tenemos que borrar eso de la memoria USB, porque si no, ¿cómo va a vivir esta pobre persona recordando lo que le pasó todos los días? Entonces el trauma viene inherentemente asociado a un proceso de disociación. Un proceso de disociación significa que hay ciertas cosas que es como si nunca hubieran pasado. No tengo memoria de eso, pero en el día a día sí vivo el precio de esa experiencia traumática. Vivo las consecuencias. Quizás me siento siempre inseguro, quizás me siento siempre expuesto, quizás me da miedo que los demás me vean a nivel social, quizás fracaso en mis emprendimientos todo el tiempo, quizás tengo enfermedades y síntomas extraños que no logro solucionar por más que vaya de doctor en doctor. Entonces, el hecho que no recuerde el trauma me permite sobrevivir, pero no significa que mi vida me esté todo el tiempo mostrando que para mí la vida es un esfuerzo sobrehumano. Les voy a decir algo, si tú tienes la sensación que tu vida es un esfuerzo sobrehumano y que apenas la llevas cada día, es casi seguro que hay un proceso de respuesta traumática ahí. Porque la vida no es un esfuerzo sobrehumano. Sí vivimos en una época intensa, pero esta sensación de que estoy sobreviviendo todo el tiempo es una de las secuelas más clásicas del trauma. ¿Ok? Muy bien, estoy viendo si hay más preguntas. El trauma, Maggie, se puede dar desde cualquier momento, desde la concepción, realmente. Ok. Daniel dice, tengo una pregunta. Tengo 28 años y me dicen que no tengo proyecto de vida. Honestamente, también siento que es así. Me siento estancado y desilusionado. Ay, gracias, Daniel. Es una muy buena pregunta. Antes que nada, quiero que sepas que no eres el único. Y a veces cuando estamos en ese lugar de estar estancados, sentimos que somos los únicos, ¿no? Que los demás tienen una vida, tienen una pasión, tienen un proyecto. Y créeme que no. ¿Sí? Por muchos, muchos años yo no tenía la menor idea de lo que estaba haciendo. Eso es otro ejemplo de la disociación, el congelamiento. Entonces, cuando hay una experiencia traumática, me desconecto de mí, porque estar en contacto conmigo es doloroso, porque si me siento a mí mismo, también forzosamente siento aquellas experiencias que me dolieron. Entonces me desconecto de mí. Pero cuando me desconecto de mí, me desconecto de mi pasión, de lo que me da gusto, de lo que me da placer, de lo que me genera interés. Entonces me desconecto de la fuente de creatividad, de la fuente de motivación en mi vida. Entonces el trauma es una paradoja porque la respuesta traumática me permite sobrevivir, pero me permite sobrevivir totalmente desconectado de mí. Y cuando estoy desconectado de mí, no sé quién soy. Entonces es como si no tuviera sueños. Es como si no tuviera una pasión. Es como si no tuviera un propósito de vida. Entonces a veces me quedo así en blanco, como frustrado, desconectado y desilusionado. Y a veces me invento un propósito. Me invento una fantasía. Persigo el sueño de alguien más. O intento cumplir con el sueño que la sociedad me autoimpone, ¿no? Entonces me pierdo siguiendo el sueño o el deseo de alguien más, pero llega un momento que me doy cuenta, eso no es lo que yo quiero. Entonces, Daniel, te recomiendo muchísimo, estudia tu sistema nervioso, búscate un terapeuta somático y ve qué tan increíble se siente cuando poco a poco sales de ese congelamiento. Vas a reconectar con tu fuerza vital, vas a reconectar con tu propósito, con tu pasión. Tienes 28 años, tienes mucho tiempo para hacer eso, no te preocupes, no vas atrasado, estás perfectamente a tiempo. Estoy checando las preguntas, no me estoy quedando dormido, no se preocupen. Sergio pregunta, ¿en qué nos deberíamos formar los psicoterapeutas para lo que viene? Me encanta la pregunta. Entonces, Sergio, yo creo que hay
Hay dos áreas fundamentales en las cuales yo creo que todo profesional de la salud se debería formar, en mi no tan humilde opinión. Uno, el sistema nervioso. Mira, ayudar a un ser humano sin entender el sistema nervioso es como ser mecánico de coches sin conocer el motor. Si tú eres mecánico de autos y yo te llevo mi auto porque mi auto ya no prende y tú sabes todo del auto, excepto cómo funciona el motor, ¿vas a poder ayudar a que mi auto funcione otra vez? No. Es lo mismo con el sistema nervioso. Si tú eres psicólogo, si eres coach, si eres terapeuta, si eres psiquiatra, si eres médico y sabes todo del ser humano, pero no sabes cómo mi sistema nervioso es la fuente de mis emociones, de mis creencias, de mis sensaciones internas, no vas a poder ayudar. Entonces, Sergio, primero es formarte en la neurociencia aplicada a la salud mental. Eso es la teoría polivagal. Teoría polivagal es neurociencia aplicada a la salud mental. Otra cosa yo creo importantísima para todos los psicoterapeutas hoy es aprender la ciencia del apego, ¿sí? De los vínculos. ¿Cómo es que aprendemos a amar y a dejarnos amar o a no amar y a no dejarnos amar? Los traumas más complejos a desenredar es cuando el trauma de desarrollo del sistema nervioso se mezcla con el trauma del apego y de los vínculos. Ahí es cuando tenemos algo que requiere de más herramientas. Y la mayoría de nosotros tenemos esa combinación. Y es por eso que mucha gente no sale y no vuelve a conectar con su fuerza vital y no vuelve a sentirse vivos y no vuelven a confiar que pueden hacer lo que quieren y lo que les dé la gana en su vida, ¿sí? Entonces, sistema nervioso, sistema de apego, trauma. Esas son las tres cosas que yo creo que todo psicoterapeuta debería aprender. Sergio, espero te ayudó. Entonces alguien pregunta, ¿tienes quizás planeado ofrecer una formación para ofrecer terapia a pacientes? No, no tengo pensado hacer una formación para terapeutas porque no creo que es lo más importante que yo pueda ofrecer en este momento. Lo más importante que yo creo que puedo ofrecer es enseñarles a usar la teoría polivagal, a usar el sistema nervioso a favor de sus pacientes y de ustedes mismos. Porque ¿cuántos profesionales de la salud están en burnout? ¿Cuántos profesionales de la salud están en estrés crónico? ¿Cuántos psicólogos no pueden más porque su agenda está llena y no saben regular su propio sistema nervioso para atender a sus pacientes? La teoría polivagal no solo te va a ayudar a ser mucho mejor psicólogo o terapeuta, te va a ayudar a tú estar mejor, a entender tus reacciones. Cuando estamos en el consultorio, el regalo más grande que podemos ofrecer a nuestros pacientes es tener un sistema nervioso regulado. Cuando yo como terapeuta estoy regulado, la otra persona, sin que yo diga nada, se siente vista, se siente a salvo, se siente escuchada, siente que puede ser ella misma. Ese es el 50% de la terapia, ¿sí? Saben, hay muchos comentarios de personas congeladas y les recomiendo ir a terapia somática. No hay otra manera de salir del congelamiento. Si estás estancado en tu vida, si sientes que estás paralizado, si sientes que estás perdiendo lo que hay en tu vida porque no estás logrando responder, no es tu culpa, estás paralizado, ¿sí? Y el único método que yo he encontrado es regular el sistema nervioso, ¿sí? Porque la parálisis y el congelamiento es un estado extremo al fondo de terror, no es consciente, ¿sí? No es que quien hizo esa pregunta, Sergio, no es que tú vas por la vida diciéndote, tengo mucho miedo, qué horror eso, qué miedo. No, no es consciente, pero tu sistema nervioso está así, frente a la vida. Entonces tomar decisiones cuesta mucho trabajo, escuchar tus instintos cuesta mucho trabajo, confiar en ti es imposible, venderte bien para un trabajo es imposible, enfrentar los desafíos de la vida es imposible porque estoy así. ¿Ok?
Ok, Vane tiene una muy buena pregunta. Eso lo estaba hablando. Vane, checa el live que hice hace 2 días con Gaby Portilla de Family Sensitive. Lo encuentras en mi muro. Ahí hablamos más de papás con trauma. Pero tu pregunta es muy buena. Vane dice, ¿cómo saber si es neurodivergencia o trauma en mi sistema nervioso? Bueno, antes que nada, la neurodivergencia casi siempre es una respuesta traumática, ¿ok? Dice, soy mamá primeriza de una niña de 2 años y veo que vivo disociada y en alerta constante y sobreestimulada. Eso es algo que nos pasa a muchísimos papás, sobre todo con nuestros primeros hijos, que nuestros hijos vienen a detonar el congelamiento y la desregulación que ya estaba en tu sistema nervioso, Vane, ¿sí? Pero tu hijo y lo que tu hijo necesita de ti, porque tu hijo te necesita descongelada. Entonces tu hijo te va a mostrar dónde estás congelada. Y eso se va a sentir totalmente incómodo y por eso te disocias, ¿ok? Entonces es una respuesta normal en la medida que tu trauma reaflora ahora que estás intentando criar a tu hijo de una forma regulada y consciente. Es un proceso normal. Ve el live que hice hace unos días, ahí lo hablamos en mucho detalle. Lauri dice, ¿necesitas tomar terapia conmigo? Lauri, escríbenos y te ponemos en lista de espera. Pero pronto voy a tener un equipo, no se preocupen. Voy a tener un equipo de terapeutas que van a trabajar conmigo para que podamos atenderlos a todos. ¿Eso es algo que les gustaría? Dime si les gustaría, porque estoy justamente, ya estaba a punto de hablar italiano. Cuando me emociona hablo italiano. Estoy en el proceso desde hace varios años de armar un equipo de profesionales de la salud integral para que podamos atenderlos a todos desde una mirada realmente holística, ¿sí? En eso estamos. Mónica pregunta, ¿una experiencia de exclusión genera trauma? Obviamente sí. Los seres humanos estamos diseñados y cableados para pertenecer. Y cuando yo experimento la expulsión de un clan, la descalificación de una familia, el juicio de unos amigos, el bullying y bla, 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 eso es una respuesta. Eso va a generar un trauma. Hay alguien que está inscrito al diplomado, qué emoción. Bienvenida. Ok, soy terapeuta y coach, ¿cómo puedo entregar tu formación? Aprende la teoría polivagal, ven al curso, inscríbete, empezamos en 10 días. Empezamos no el próximo lunes, el siguiente, ¿sí? Necesitas conocer el sistema nervioso. Como les decía antes, si no conoces el sistema nervioso es como intentar arreglar un coche sin saber dónde está el motor y cómo funciona el motor. ¿Sí? Si quieren mi mirada, vengan al diplomado de teoría polivagal. Y la ventaja de este diplomado es que es en español. Yo voy a dar, creo, el 30% del diplomado. Hay otros maestros buenísimos. Hay 2 maestras de Estados Unidos que son de las mejores, ¿sí? En trauma y en sistema nervioso. Hay un muy buen equipo de México. En fin, vale la pena, ¿no? Y algo que yo he aprendido en todos esos años es que si yo no me doy la oportunidad de aprender más, me quedo en donde estoy. Y se vienen unos tiempos brutales. No tenemos la menor idea de cómo la inteligencia artificial va a exacerbar y amplificar nuestros desafíos de salud mental. Lo vuelvo a decir, no tenemos la menor idea y está brutal lo que viene con la inteligencia. La inteligencia artificial va a producir más disociación, más desconexión de nosotros, más intolerancia a nuestro mundo interior. Es brutal. Es brutal. Si no tenemos herramientas para regresar a nuestro cuerpo, para vivir encuerpados, para saber conectar con nuestras sensaciones y no perder nuestra humanidad, vamos a ser robots en nuestros consultorios,
¿sí? Vamos a lidiar con robots y no vamos a tener la menor idea de cómo ayudar a nuestros pacientes que van a llegar como bots a nuestro consultorio. ¿Y saben lo único que va a ayudar en eso? Es volver a corregularte con tus pacientes. ¿Qué significa? Que tú usas tu humanidad, usas tu nervio vago, eso es el nervio vago, usas tu nervio vago al servicio del otro. Y necesitas conocer qué es la corregulación, ¿sí? Tú necesitas saber invitar el sistema nervioso del otro a volver a corregularse a través de ti. De las cosas más hermosas de conocer la teoría polivagal es que tú pones tu sistema nervioso al servicio y al beneficio del sistema nervioso del otro, para que el sistema nervioso del otro se pueda volver a regular. Es casi como te estoy prestando mi cuerpo para que tú vuelvas a reconectar con tu cuerpo. Es servicio puro. Lo que yo veo en mi consultorio es magia. Cuando yo veo al sistema nervioso de alguien volver a entrar en coherencia, volver a estar presente, los ojos se abren, comienzan a escuchar, comienzan a sentirse. Las palabras que casi siempre usan es: "Oh, estoy aquí otra vez. ¿A dónde me fui?". La mayoría de nosotros vivimos décadas disociados de nuestros cuerpos. Vivimos en los sueños de nuestros padres, en lo que la sociedad nos dice de desear, en las fantasías que ponen en nuestro cerebro pensando que si sigo la carrera de trabajar de 9 a 6 voy a lograr algo. Nuestros cuerpos están colonizados por la disociación, ¿sí? La teoría polivagal, yo creo que la teoría polivagal es la base de sostener nuestra humanidad en la locura que viene en los próximos días. Entonces Berenice pregunta, ¿el diplomado lo podemos tomar aunque no seamos terapeutas? Sí, diplomado está diseñado para profesionales de la salud, pero si no eres terapeuta y tienes esas características, estás comprometido con tu desarrollo personal, ya has tomado capacitaciones y formaciones de salud mental, es decir, que tú ya tienes contacto con tu mundo interior y estás muy apasionado y muy dedicado a eso, por supuesto te damos la bienvenida. Vas a tomar el diplomado en la versión de no certificación, es toda la misma información, es la misma experiencia, nada más no te podemos certificar porque no tienes una licencia como profesional de la salud, pero eres muy bienvenida, Berenice. Escríbele a mi equipo, por favor, mándanos un mensaje para que te podamos ayudar. Genial. Bueno, ya es hora de desconectarse porque tengo que ir a recoger a mis hijos. Sí. Y si eso de descolonizar nuestros cuerpos les parece una teoría conspiracional, no lo es. No lo es. Es muy real. No habitamos nuestros cuerpos porque nuestros cuerpos cargan demasiado dolor. Y necesitamos ayudarnos a descargar ese dolor para que podamos habitar los cuerpos y para que los bots no colonicen nuestra conciencia. ¿Ok? Hola, eres italiana y terapeuta. Genial. Ven al curso. Ok, chicos, muchas gracias. Estoy viendo si hay algo urgente que pueda contestar antes de escaparme. Pero creo que no. Sí, el certificado, el diplomado tiene validez internacional. Vas a recibir un certificado por la IATP, International Association of Trauma Psychologists. Entonces es un diplomado que te va a avalar, te va a dar más credibilidad, vas a poder cobrar más, vas a tener una lista de espera de pacientes afuera de tu consultorio como la mía, ¿sí? Es porque urge este método. No saben, toda la gente que llega conmigo es gente que lleva años en terapia, años en doctores, años haciendo de todo, desde ayahuasca, a hongos, a ángeles, a chamanes, a medicinas, a psiquiatría, y solo falta una cosa, falta volver a encender su circuito de humanidad dentro de ellos mismos, ¿ok? Así que muchas gracias por sus preguntas, gracias por estar presentes.
y espero verlos dentro del diplomado. Escriban, métanse ahora, mándame un mensaje al Instagram para que podamos atenderlos. Creo que el cupo está lleno al 90%. No podemos tener un grupo enormísimo. Entonces, últimos días de inscripciones. ¿De acuerdo? Cualquier duda mi equipo los atiende. Gracias, que tengan linda tarde. Bye.